Adelante. Muy bien. Bueno, bienvenidas, bienvenidos colegas a este primer taller nodal sobre violencias y paz 2023. Como ustedes saben, esta iniciativa surge con el fin de atender las recomendaciones hechas por el Comité Evaluador después de realizar la propuesta de creación de una red de investigación sobre cultura de paz, justicia e instituciones sólidas y de atender la propuesta de exploración conjunta de problemas para ser abordados de manera colectiva. Entonces, se propuso esta creación de 3 talleres nodales durante el periodo que va de enero a mayo de este año, sobre la idea de que de lo nodal, ¿no? De manera muy general, un nodo es un punto de intersección, conexión o unión de varios elementos que confluyen en el mismo lugar. Y bueno, hemos, en una revisión de los perfiles de quienes estamos aquí, conformamos ambas redes, identificamos algunos temas que podrían ser problematizados y que funcionarán como nodos que esperamos atractivos para los intereses de investigación de las y los colegas de ambas redes. Dicho esto, la idea es encontrar esos problemas, esos puntos en común y a partir de ellos intercambiar ideas metodológicas e incluso más allá. Bueno, dicho lo anterior, nuestro invitado es el doctor Roberto Mercadillo, quien impartirá la conferencia Emociones y Empatía, Perspectivas Neurosociales para comprender la violencia y construir la paz. Él nos ha adelantado que expondrá algunos hitos y propuestas que han permitido dejar atrás la premisa de una supuesta violencia humana innata y adentrarnos en cómo es que surge el concepto de cultura de paz. Hablará de metodologías e interpretaciones, de algunas investigaciones neurocientíficas realizadas en nuestro país, centradas en la compasión, la indignación, la empatía, y también a partir de investigaciones que él ha realizado con personas consumidoras de sustancias psicoactivas, nos podrá compartir su experiencia en el contexto de la violencia y la construcción de paz. La dinámica de esta sesión consistirá en 3 partes. Comenzaremos con la exposición de nuestro invitado para luego dar pie a una ronda de comentarios y en consonancia con la metodología de taller, haremos una discusión en subgrupos a partir de una pregunta, una provocación que nos hará Roberto, para luego volver a la sala principal y llegar a algunas conclusiones o puntos por donde continuar nuestra discusión. Bueno, finalmente, antes de dar la palabra a Roberto, en su semblanza, destaca que es psicólogo de formación, tiene grados de maestría en ciencias y doctor en ciencias biomédicas por el Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estancias de investigación en diferentes universidades, como la Complutense de Madrid, la Técnica de Lisboa, y en la misión de prevención de conductas de riesgo en París. Su curiosidad en neurociencia social lo ha llevado a investigar comportamiento de primates en la selva mexicana, la forma de vida de los mayas yucatecos, la compasión y la violencia en las policías de Ciudad Nezahualcóyotl, ciudades de paz en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia, y también sobre la cognición de personas que viven en situación de calle en la Ciudad de México. Es interesante que mediante neuroimagen ha incursionado en la biología de la compasión y la empatía y de algunos padecimientos como el trastorno por déficit de atención y la ataxia espinocerebelosa. Ha sido profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Universidad de Anáhuac, tiene artículos, muchos, ¿no?, sobre evolución del comportamiento en monos, simios y humanos. También, su libro y otro libro es Retratos del cerebro compasivo, una reflexión en la neurociencia social, las policías del género. Ha editado
dos libros. De los libros, ha dictado, perdón, el libro De las neuronas a la cultura, Cerebro, subjetividad y libre albedrío, ensayo sobre neuroética, y un tercer libro, El otro en la arena, 21 miradas al Sahara Occidental. Ha sido traductor del libro Cultura de Paz, una utopía posible. Actualmente es catedrático del CONACYT en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad de Iztapalapa, donde coordina el proyecto sobre consumo de sustancias inhalables en poblaciones vulnerables de México, y es representante mexicano de los coloquios internacionales sobre cerebro y agresión, miembro de la miembro de la Culture of Peace News Network, y autor y difusor de la Declaración para la Transición hacia una Cultura de Paz en el siglo XXI. Sin más, le cedemos la palabra a nuestro invitado. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí. Muchas gracias, Jesús. Y a mí me emociona mucho, pero también me da nervios ser el primero que empieza todas estas actividades. Es como una gran responsabilidad hacer que esto salga bien y fluya desde el principio. Es que gracias por la confianza. Bien, Jesús, voy a compartir la pantalla. Ahí podrán estar ya viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Perfecto. A ver esto. Bien. Cuando Jesús me pidió que le indicara de qué iba a tratar la conferencia, pues tenía una idea, quizá más formal. Luego la cambié, entonces lo que va a plantear ahí, bueno, sí es lo mismo, pero la forma va a ser un poco diferente. Más que una conferencia con datos muy concretos, metodologías, quisiera compartir la experiencia, una especie de recorrido por el cual los equipos de trabajo en los que he estado y yo hemos intentado hacer desde las neurociencias aportes, no solamente para conocer la manera en la que nuestro cerebro y nuestro comportamiento puede favorecer la construcción de la paz, sino también de ciertas intervenciones que hemos intentado hacer. Entonces es eso, es un recorrido de experiencias científicas, un poco psiconáuticas algunas, y que pienso que ese es el trabajo que podemos comenzar a hacer, ¿no? Despegarnos un poco de la formalidad académica, sin importar su visión, digo, sin olvidar su visión, pero centrarnos en las experiencias que nosotras y nosotros podemos ir construyendo juntas y juntos para desde nuestra pequeña trinchera académica intentar hacer algo. Bien, pues comienzo. Desde mi conocimiento, uno de los hitos o de los acontecimientos, propuestas que marcaron el inicio de la cultura de paz, por lo menos como se planteó a finales de los años 90, desde el Sistema de Naciones Unidas, yo creo que se le atribuye a Santiago Genovés Tarazaga, un antropólogo físico hispano-mexicano, que se le ocurrió hacer un experimento muy interesante, el experimento Cali, para estudiar la agresión y sobre todo para llevar a prueba una idea muy defendida en la década de 1970, que es la supuesta inherente y natural violencia que tenemos los seres humanos, lo cual nos hace inescapables a esas expresiones. Él lo que hizo fue en una barca que zarpó de las Islas Canarias, en esta pequeña barquita que vemos aquí, y llegó a las costas de Yucatán. Fueron 101 días de navegación, poco más de 3 meses. Puso a 11 personas, 6 mujeres, 5 hombres, de 10 diferentes nacionalidades, de 4 razas, todavía se refería a términos de razas en esa década, de 4 continentes diferentes idiomas, pero además con perfiles antagónicos. Había quienes no comprendían la lengua del otro, había unos que no se podían comunicar, perfiles antagónicos, perfiles, no sé, sajones con perfiles racistas hacia comunidades afroamericanas,
personas con perfiles misóginos, la capitana del barco pues era una mujer, etcétera, ¿no? Intentando ver cómo se mediaban esos conflictos en esa situación de riesgo. Este es uno de los fragmentos de su diario de campo durante la embarcación. El trabajo cooperativo que requiere la vida en una embarcación es un alto estímulo para la convivencia y no cabe duda de que situaciones difíciles cohesionan, como tuvimos ocasión de observar durante los momentos de emergencia y peligro. Fundamentalmente, lo que se observó en el experimento Acali es que estos conflictos supuestamente inherentes entre estas dos personas se fueron desvaneciendo, algunos se fueron incluso solucionando y fueron siendo sustituidos por una cooperación necesaria para sobrevivir. Era además la década de los 70, la telecomunicación estaba mucho menos desarrollada, estaban pues, casi tal cual un poco a la deriva, en una barquita que podía ser hundida por cualquier tormenta. Entonces, esta conciencia de estamos aquí solos en esta pequeña embarcación, en este micromundo, y lo único que podemos hacer para sobrevivir es cooperar, pues tenemos que cooperar, y para eso tenemos que dirimir conflictos. Conflictos que, si no son inherentes a nuestra naturaleza, entonces podemos buscar mecanismos para solventarlos. Esta conclusión aparentemente tan simple dio origen a una serie de discusiones muy interesantes que se iniciaron en 1982, también por iniciativa de Genovés, en el primer coloquio internacional sobre el cerebro y agresión, para discutir esta premisa de la supuesta naturaleza violenta. Y 4 años después, esos coloquios se realizaron en Sevilla, en España. Se reunieron ahí varios investigadores sobre agresión y violencia. Y uno de los ponentes que vemos aquí al centro, Jesús Martín Ramírez, dijo, pues muy bonitas nuestras discusiones, como siempre, muy bonitas nuestras conclusiones en la academia, en los coloquios, tenemos que dar un paso más, ¿no? Entonces, tal cual, los encerró, llegó después otro aliado, Federico Mayor Zaragoza, que es el que vemos aquí al fondo de esta mesa, y dijo, bueno, pues vamos a escribir una declaratoria, una serie de conclusiones al público general sobre nuestra posición sobre la violencia, para contrarrestar la cada vez más búsqueda, ahora en esa década ya genética, de la violencia humana, liderada por grandes universidades del mundo. Y los encerró en la Rábida de Sevilla, a 19 científicos, y dijo, de aquí no salimos hasta no tener esta declaración hecha. Se hizo una declaración que se llamó el Manifiesto de Sevilla, una declaración de 5 proposiciones. Esta es una de ellas, referente al cerebro humano. Científicamente es incorrecto decir que los hombres tienen un cerebro violento. Las funciones superiores filtran los estímulos antes de responder. Nuestros comportamientos están modelados por nuestros modos de socialización. Parecería algo ya una obviedad en varios círculos académicos del siglo XXI, pero en ese entonces no era tan obvio y era una idea que tenía que defenderse todavía más. Y la conclusión es que la biología no condena a la humanidad a la violencia. La violencia es una suerte de invención cultural humana. La paz puede ser también una invención. El Manifiesto de Sevilla se propone abrir el terreno para la construcción de la paz al despojar al ser humano de esta inevitable naturaleza violenta. Si no es inevitable, entonces hay una posibilidad de construir otra forma de lidiar con los conflictos. En 1989, 3 años después, uno de los firmantes del manifiesto, bueno, aquí quisiera recalcar la presencia de científicos mexicanos en la firma. Está Diana López Mendoza, farmacóloga, radicada en Sevilla desde el inicio del coloquio, se quedó allá. Obviamente Santiago Genovés Tarzaga y José Luis Díaz Gómez, investigador todavía de la Facultad de Medicina de la UNAM. En algún momento podríamos invitarlo a él para que nos comente su experiencia sobre la elaboración de este manifiesto de forma más orgánica. Bueno, 3 años después, Federico Mayor Zaragoza, quien nos encerró en la Rábida, llegó a la Dirección General de la UNESCO. Una de las primeras cosas que hizo fue exhortar al Sistema de Naciones Unidas para adoptar este manifiesto como el primer documento de exhortación científica para el inicio de la construcción de la paz en los Estados miembros de Naciones Unidas.
fue aceptado y adoptado por la Conferencia General de la UNESCO, y el mismo año en que el Manifiesto de Sevilla comienza a divulgarse a los diferentes Estados miembros con el compromiso de insertar estas premisas en sus sistemas educativos. También se celebró el Congreso Internacional sobre la Paz en la Mente de los Hombres, ahí ya no con científicos o con poca presencia de científicos, más bien de diplomáticos, donde surge la Declaración de Yamoussoukro y se comienza a plantear la paz ya no solamente como el cese de los conflictos, sino como un comportamiento. Este coloquio, o este Congreso Internacional y esa declaración también fue un elemento importante para la posterior construcción de la paz. Porque se interroga el concepto de paz mismo. ¿Cuál es la paz que queremos alcanzar? La vida misma, la vida social, la vida biológica, están continuamente en constantes conflictos. Es una inherencia de la vida. Si la ausencia de conflictos implicaría pues, prácticamente la no vida, la inexistencia. Eso no quiere decir que la única forma de resolverlo va a ser la vía de violencia. Podemos tener otras maneras de resolver esos conflictos que vamos a tener siempre. Entonces, no solamente es la eliminación de los conflictos por cualquier medio, lo cual seguirá justificando la guerra, el autoritarismo, como vía para mantener la paz. Comienza a entenderse ya y a plantearse como un comportamiento, como una conducta modelada, aprendida. Y se plasma el concepto de cultura de paz. Una serie de valores, de creencias, de actitudes que se establecen, que pueden elaborarse, que pueden crearse, inventarse en nuestras comunidades y fomentarlas, enseñarlas, desarrollarlas. También plantean la idea necesaria de siempre tener un futuro imaginado por el cual trabajar, una dirección hacia dónde llevar, con una flexibilidad también suficiente para que las direcciones y sentidos o imaginaciones vayan cambiando de una generación a otra, de tal forma que se enfatice la actuación de la sociedad civil de cada generación para alcanzar este futuro imaginado no violento. Con este planteamiento de la paz en la mente de los hombres y el concepto naciente de cultura de paz, comienza la creación de la primera declaración y programa de acción para una cultura de paz, liderada por Federico Mayor Zaragoza y diseñada por David Adams, otro de los firmantes del Manifiesto de Sevilla, quien tuve la oportunidad de conocer hace un tiempo, entonces pues, ha sido mentor no solo mío, sino de varias iniciativas que hemos desarrollado en México. Y comienza él y su equipo a hacer un listado de aquellos elementos que han definido la cultura de guerra y violencia desde el Neolítico tardío, hace más o menos 4.000 años, hasta la actualidad. Estos son algunos de los puntos que según él caracterizan la cultura de guerra y de violencia. Y una vez identificados, entonces crea una serie de propuestas y de acciones que puedan llevarse a cabo en las instituciones de los diferentes Estados miembros de Naciones Unidas para contrarrestarlos. Se enfatiza la educación para la paz, la solidaridad y entendimiento internacional y entre comunidades, la democracia participativa, el libre flujo de información, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la igualdad entre géneros. Este programa se ha ratificado cada año. En realidad tuvo un éxito importante en sus inicios. Fue el programa que permitió los acuerdos de Chapultepec para dirimir los conflictos del Salvador. También tuvo una importante influencia en los conflictos de Guatemala. Varias naciones africanas recientemente independizadas adoptaron este programa y lo incorporaron a sus constituciones, no solamente el concepto de cultura de paz, sino ciertas formas de acción. Cuando Federico Mayor Zaragoza sale de Naciones Unidas, después de 2 periodos, el programa prácticamente fue enterrado sobre algunos esfuerzos de países muy concretos, como Alemania, Dinamarca. En realidad, los países con veto, pues seguían ratificando cada año el programa hasta ahora, pero con poco apoyo institucional y financiero para llevar a cabo las propuestas. Pero el programa ahí continúa, y una de las propuestas justamente es actualizarlo y sacarlo a la luz nuevamente. Pero bueno, con toda esta información, que suena muy padre, la paz en la mente de los hombres,
la violencia no es determinada biológicamente, hay ciertas líneas de acción, y parecería, y es un asunto y un fenómeno más bien de corte social, político, sociopolítico, económico, psicosocial, y qué hace un neurocientífico ahí metido, ¿no? O sea, como ahí empezó un poco el conflicto, ya a nivel personal, y de algunas otras personas con las que comenzaba a interactuar, este interés de trabajar, de conocer la cultura de paz, trabajar desde ese punto de vista, pero además es un área muy particular que también era interés nuestro y personal, que es las neurociencias. Y comenzamos a elaborar una serie de preguntas ya por ahí del año 2005, ¿no? ¿Cómo se insertan estos valores, creencias, actitudes que fomentan la cultura de paz en el cerebro humano? ¿Cómo estas creencias y actitudes se traducen en un comportamiento? ¿Qué elementos tendría que haber en el exterior para que este comportamiento sea expresado? ¿Cómo nuestro cerebro, nuestra mente capta esa expresión? ¿Cómo pueden contribuir las neurociencias a comprender, por ejemplo, la noción de igualdad, afinar programas educativos para el género, para la solidaridad, etcétera? Fue así que una de las primeras cosas que comenzamos a hacer fue el estudio de la compasión en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, en Querétaro, en el campus de Juriquilla. Y elegí la compasión, bueno, elegimos, porque en ese entonces, incluso ahora, no hay espacios, no había espacios para plantear un proyecto desde la cultura de paz. Había pocos espacios en los ámbitos académicos. En el ámbito social y activismo ha habido más espacios desde hace 20 a 30 años. Pero en los espacios académicos, los espacios eran muy reducidos, si es que los había. Y si los había, estaban más en el área de las ciencias sociales. Era impensable proponer un proyecto desde esta cultura de paz que todavía ni siquiera se entendía y se consideraba como algo rosa, como una cosa de hippies, etcétera, y más plantearla en un posgrado duro, ¿no? En la catedral de los duros de las neurociencias. Entonces dijimos, bueno, vamos a intentar abordar un proceso cognitivo y un comportamiento que pueda contribuir no solamente a comprender cómo percibimos, cómo comprendemos la violencia, sino cómo actuar frente a ella, con una visión implícita de la cultura de paz, sin que tenga que sugerirse de manera explícita en una academia que típicamente le iba a rechazar. Entonces, bueno, iniciamos este proceso de entender las bases neurobiológicas de la compasión usando neuroimagen. La compasión, definida como una experiencia subjetiva, un sentimiento de aflicción o pena cuando se percibe el sufrimiento del otro y que motiva una acción a comportar a ese sufriente, fácticamente opuesta precisamente a la violencia. El diseño fue muy sencillo, no voy a entrar en detalles técnicos ni metodológicos, si quieren los platicamos después. Fundamentalmente, la persona se metía a un equipo de resonancia magnética dentro del cual observaba imágenes validadas psicométricamente y observaba imágenes variadas y de repente en una de esas imágenes aparecía una imagen que previamente habíamos validado generadora de compasión, de esta experiencia de aflicción. Y mientras hacíamos esto, se registraba la función cerebral de las personas y nos indicaba en la intensidad y la presencia de la compasión sentida al momento de ver cada imagen. Con ese experimento, sumado a los 13, 15 experimentos que había en esa época sobre esta emoción moral, sobre la compasión, definimos un sistema, un trisistema cerebral para intentar comprender cuál es el proceso que lleva a sentir, experienciar y actuar la compasión y comprender el sufrimiento en contextos de violencia. El primer sistema lo llamamos sistema empático, que es el que permite inferir o suponer ese estado de sufrimiento que se está percibiendo, que se está observando en el otro, en el contexto, conformado fundamentalmente por la ínsula, esta región que vemos aquí en verde, que recibe información de las vísceras y del sistema nervioso periférico, permite hacer una representación de nuestro propio cuerpo y de nuestras experiencias internas, interoceptivas, y que además mantiene proyecciones recíprocas, proyecciones neuronales, con esta región en rojo y esta en amarillo, la región frontal
y la región parietal superior, que coinciden con el llamado sistema espejo humano, que permite suponer o inferir las intenciones y el estado psicológico de alguien más. En términos neuronales, ¿qué nos indica esto? Que a la inferencia del estado psicológico, de las intenciones de otra persona, se está sumando la propia experiencia corporal interna. La idea de la empatía como ponerse en los zapatos del otro o comprender el sufrimiento del otro no es metafórica, es más o menos literal, ¿no? El cerebro hace una lectura del cuerpo y del otro y le suma, como no podemos tener un mapa del cuerpo del otro en mi cerebro, pero sí tengo un mapa de mi cuerpo, le sumo mi propia experiencia física por ese sufrimiento que estoy viendo para suponer que la otra persona está experimentando algo similar. Y puede haber este contagio además, que hay que aprender a regular, pero eso será otro asunto. Un sistema ejecutivo, porque no es suficiente experimentar esta empatía, se tiene que actuar, motiva algo. ¿Qué es lo que motiva? Una decisión de tipo moral. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? Ayudar a este sufriente en este contexto en particular o no. Y aquí entran en juego regiones más prefrontales, particularmente orbitofrontales, que vemos retratadas en azul, involucradas en el aprendizaje de códigos morales, precisamente. Y en amarillo, involucrada en memorias, en memoria episódica particularmente. Es decir, se toma una decisión de ayudar o no al sufriente en esa situación, sí, por un aprendizaje de tipo moral y además por una evocación de experiencias propias en donde ese aprendizaje y eso que estoy viendo sea congruente con mi propia experiencia de vida. Y esa región en café, la corteza anterior del cíngulo, donde confluyen proyecciones del sistema espejo, del sistema frontal y orbitofrontal para tomar decisiones. El cíngulo anterior es la región por excelencia para tomar decisiones. Sí veo esto, sí percibo esto, sí experimento esto, sí el valor moral que he aprendido es esto, entonces tomo la decisión X o Y. Pero incluso eso es insuficiente y lo mostraba la función cerebral de los participantes. Había activación de la región temporal superior y del polo temporal involucrada en el lenguaje. Y no cualquier tipo de lenguaje, un lenguaje de tipo social. Atribución de categorías como valiente, honorable, cobarde, que se sabe ya por estudios neuropsicológicos están muy procesadas en esta región en azul, en el polo temporal, también era necesario. Y el contexto. Regiones que involucran el análisis espacial y contextual en la corteza parihipocampal. Entonces, no solamente es experimentar empatía por el sufrimiento ajeno, decidir una acción socialmente aprendida, moralmente aprendida, sino narrarlo, ¿no? Llevamos a cabo una narrativa para tomar esa decisión. Y eso abre una puerta muy amplia para cómo modelar estas narrativas, ¿no? Y le damos contexto. Entonces, la emoción, la compasión no solamente es una emoción, no solamente sentir esta aflicción por el sufrimiento del otro, es una decisión. Involucra un sistema cerebral, mental, para leer lo que pasa en nuestro propio cuerpo, pero también para leer y comprender lo que pasa en el contexto social y decidir acciones congruentes con eso social y esto corporal. Entonces, es una dimensión de la emocionalidad más amplia que nos permite entender algo más, pero lo curioso es que cuando hacemos la revisión de estudios sobre compasión y sobre otras emociones morales cuya expresión es diferente, la función cerebral es prácticamente la misma. La matriz es bien similar. Difícilmente un neurobiólogo podría diferenciar un cerebro de alguien indignado y que de alguien experimentando compasión o culpa. Las diferencias son muy sutiles, fundamentalmente la misma matriz. ¿Cómo es que nuestro cerebro, utilizando la misma matriz, utilizando el mismo tipo de información, de memoria, de empatía, de contexto, de moralidad, puede hacer acciones tan diferentes como ayudar al otro sufriente entendiendo su contexto, como puede ser, por ejemplo, el caso de las patronas, o las manifestaciones de indignación sobre todos los acontecimientos que hemos vivido en los últimos años en todos los países latinoamericanos. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Cómo la misma red puede llevar a cabo comportamientos y expresiones tan diferentes?
Y no solo eso, cuando hacemos un metaanálisis de esta neuromatriz involucrada en la compasión y en general de las emociones morales, notamos que también está presente cuando se toman decisiones violentas. Aquí vemos en verde las regiones involucradas en la compasión, en otras emociones morales y en la violencia. Cuando se toman decisiones, prácticamente se comparte también la corteza prefrontal, el árbitro frontal, el cíngulo anterior, la ínsula. Entonces, la violencia, esto creemos, es un poco la confirmación del manifiesto de Sevilla. La violencia es una decisión situada en nuestra función mental, que incluye el contexto que estamos viviendo, el aprendizaje que hemos tenido y una biología, una fisiología corporal en congruencia con ese aprendizaje que hemos tenido. No es que tengamos un cerebro compasivo per se solamente por ser seres humanos, pero tampoco violento. Tenemos un sistema neurobiológico que nos permite responder con una gama más o menos amplia de decisiones y de lecturas corporales. Entonces, esto abre la posibilidad de construir. ¿Cuál es la diferencia entre la neuromatriz o las diferentes redes cerebrales de la compasión, la indignación, la violencia? La información. El cerebro procesa tipos de información, pero el contenido de la información es diferente y es variable. Tenemos una región para procesar lenguaje y lengua, pero el contenido de las diferentes lenguas es diferente, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí la neurobiología se queda un poco corta. Necesitamos hacer uso y dialogar con colegas que sepan abordar ese contenido, que puedan acceder a lo etnográfico, a lo lingüístico. Y abre posibilidades de cambio. Entonces, con esta idea, pues nos aventamos a organizar el 25º SICA, que dio inicio al Manifiesto de Sevilla en la Ciudad de México. Lo regresamos 25 años después a la Ciudad de México, con apoyo de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos en la UNAM, ya no solamente para revisar el manifiesto y argumentar que la violencia no está biológicamente determinada, sino para pensar si nuestra biología posibilitaría la paz también. E invitar a que los científicos, científicas, a las áreas de las ciencias naturales, de las que curiosamente surgió el Manifiesto de Sevilla, retomen la noción de cultura de paz, la incorporen y comencemos a hacer investigaciones en esta línea. Si uno se mete a una base de datos, por ejemplo, PubMed, y pone en el buscador de la base las investigaciones científicas sobre violencia y cerebro, van a aparecer alrededor de 8,000 y cacho. Si ponemos paz, van a aparecer como 70. Es más, ya no digamos paz. Si ponemos compasión o cerebro, o empatía y cerebro, van a aparecer 200 y cacho. Entonces, en este congloquio se propuso, vamos a comenzar a cambiar las preguntas. Y como parte de ese trabajo comenzamos a evaluar la diversidad tan correctamente defendida por muchas ciencias sociales, tan poco tomada en cuenta por muchas ciencias biológicas, siempre en la búsqueda de la universalidad de nuestros cuerpos. Entonces comenzamos a intentar indagar algunas de estas diversidades en experiencia compasiva, también desde la neurobiología. La primera que indagamos pues, fue las diferencias entre género, y aquí el resultado fue algo interesante. Bueno, quienes sean neurobiólogos podrán notar un poco más las diferencias, quienes no tienen que serlo para ver una clara diferencia entre todas las regiones que se activan en las mujeres y aquellas en los hombres. En particular, las mujeres tenían una activación muy clara y mucho más evidente en esta región que estoy señalando, en el mesencéfalo, una región con un alto contenido y densidad de receptores de oxitocina, una neurohormona que participa en el proceso de apego, de experiencia de bienestar y de vínculo afectivo. Los hombres, su región clave fue la corteza orbitofrontal, es involucrada en el procesamiento moral. No quiere decir que estas regiones no se hayan observado en un género en comparación con el otro. Quiere decir que la activación fue más evidente y más saliente en un género que en el otro. Entonces, esto en términos de igualdad de género y de sistemas o propuestas formativas para comprender la compasión, la empatía e incluso enseñarla o desarrollarla, nos da ciertas vistas, creemos.
Nada más por una cuestión de género, sí, podemos tener una función cerebral diferente, pero con experiencias y decisiones compasivas similares. Los hombres y las mujeres de este estudio reportaron psicométricamente y experiencialmente, con análisis fenomenológicos, experiencias bien similares, prácticamente equivalentes en sus decisiones compasivas frente al sufrimiento y la violencia percibida en el contexto. Podemos tener diferentes rutas neurocognitivas y de aprendizaje para llegar a decisiones y actos muy equivalentes en términos de cooperación, de compasión y de enfrentamiento al sufrimiento. Y al final, como sociedad, lo que nos interesa es este comportamiento manifiesto. No importa por cuál ruta llegue. Entonces, este conocimiento nos abre diferentes posibilidades para crear diferentes maneras y considerar diferentes maneras de entrenar y aprender la compasión. Pero incluso eso se quedó un poco corto. Fuimos a un caso extremo. Vamos a estudiar cómo se percibe la compasión y cómo se expresa en una población muy particular, que tenga códigos y formas y creencias muy peculiares frente al sufrimiento y frente a la violencia. Entonces nos fuimos con policías de Ciudad Nezahualcóyotl, que en ese entonces era el segundo municipio, considerado el segundo municipio más violento del país. ¿Cómo es el actuar de un policía ahí? En este contexto de violencia y con una representación de agente violento clara, ¿no? Una representación social de ello. Si el aprendizaje que nos dieron las diferencias entre género era cierto y las diferencias neurobiológicas ya no eran suficientes para comprender por qué la compasión en el cerebro se procesa de esa manera, entonces teníamos que acceder a otras formas de indagación de datos y conductas. Entonces, pues vamos a hacer etnografía, vamos a hacer fenomenología y vamos a hacer evaluaciones psicométricas y psicosociales en esta población para poder leer o interpretar los datos neurobiológicos de manera más amplia. ¿Cuáles fueron los dos resultados salientes? La función cerebral de los policías fue prácticamente la misma que en los civiles, excepto por dos regiones muy interesantes y muy cruciales. La amígdala, este chicharito, yo me emocioné mucho cuando lo vi porque es la única vez que he visto la activación de la amígdala en nuestro neurobiológico. Y bueno, para los neurobiólogos encontrar la amígdala siempre es un hito. Este chicharito chiquitito, cuya activación despliega una serie de comportamientos agresivos en prácticamente todos los mamíferos. Eso sí se observa en los policías. ¿Por qué en los policías? ¿Son agresivos nada más por ser policías? ¿Hay un aprendizaje detrás? ¿Qué hay? ¿No? Ese es el testimonio de un policía que nos da alguna ruta de interpretación. Dice, para ser policía hay que estar medio loco. Puede haber balazos, cabezas, muertos y en serio hay que estar medio loco, ser medio animal. Esta idea de tener o de requerir una actitud agresiva para sobrevivir el mundo policíaco en un municipio como Neza está inscrita también en un cerebro que está dispuesto o tendría que estar dispuesto, según los policías, a actuar de esta manera para poder sobrevivir. Y aquí hay algo interesante. No es la violencia lo que está indicando la amígdala, como vimos en el metaanálisis previo, es la agresión. Y eso es congruente también con varias propuestas que se tomaron en el manifiesto de Sevilla y en otros autores. La diferencia entre violencia y agresión. La diferencia entre actuar para dañar al otro con un objetivo adaptativo, huir o atacar aquello que puede resultar dañino o aversivo, o usar la fuerza, el poder y el sometimiento de manera más intencional, con fines no necesariamente adaptativos, con fines de sometimiento de intereses personales o colectivos. Entonces aquí la diferenciación de la agresión-violencia comienza a ser cada vez más importante. Y el núcleo caudal, este otro chicharito, muy chiquito, pero bien importante para el llamado sistema de recompensas, sistema liberador de dopamina que nos permite experimentar placer. Dicho de otra forma, parecía que los policías, al momento de indicar en el experimento su experiencia compasiva y decidir ayudar al otro, liberaban dopamina y experimentaban placer. No los civiles. Esta activación de esta región cerebral en experimentos de compasión ha sido observada en otro estudio más en monjes budistas cuando meditan la meditación meta.
no quiere decir que el municipio de Neza sea un lamasterio y que los policías sean como monjes budistas. Quiere decir quizá que haya algo en su praxis que hace que la mera noción o la idea o la creencia de ayuda o de servicio active el sistema de reforzamiento. El sistema de reforzamiento que, cual mamíferos que somos, va a intentar reforzar, como su nombre lo dice, repetir aquello que me provoca esta liberación de dopamina. Y rascando la etnografía tenemos otros elementos. Hay muchas personas que no tratan de ayudar a los otros. Eso no pueden ser policías. Lo principal que necesitas es querer ayudar. En la Policía Municipal de Neza había un imaginario de servicio y de ayuda inherente a su actuar policial, que no era necesariamente aprovechado en su formación ética policial, que no era necesariamente explotado por la institución, pero que prevalecía en los policías como individuos y que era parte de la motivación que les permitía levantarse cada día para hacer una labor donde ganan poco sueldo, donde están en riesgo, donde tienen un trato institucional pues más bien malo y con una representación social pésima por parte de la sociedad. ¿Qué los va a motivar a levantarse cada día haciendo ese trabajo? Quizás requieren un motivador intrínseco, y ese motivador intrínseco, corporal, fisiológico, proviene quizá de esta noción de ayuda, de este cumplimiento moral, una moralidad aprendida, aunque no enseñada en la academia policial. Y esto abre pautas interesantes para la enseñanza de la compasión. Pero esto nos mete en otro problema, las diferentes formas de expresar compasión, incluso aún a través en el caso de los policías, de cuerpos que tienen a cargo la seguridad y el legítimo uso de la violencia. Entonces, nos metimos cada vez más en la indagación etnográfica de estas expresiones y llegamos a Quiní, a Yucatán, en un pueblo maya muy interesante. Elegimos Yucatán, primero porque ahí había un equipo muy interesante para formar etnografía, liderado por una etnógrafa que además es neurobióloga. Entonces, para un neurobiólogo poder dialogar con una neurobióloga que enseñara etnografía era bastante importante. Entonces, pero además porque la península de Yucatán, en particular el estado de Yucatán, es de los que menos expresiones criminales y violentas tiene en el país, particularmente en la zona maya. No quiere decir que no las hay, pero los índices son mucho menores. Y de acuerdo a los datos etnográficos antiguos y actuales y epidemiológicos, hipotetizan algunos, hay algo dentro de la cultura maya tradicional que quizá esté menguando o hace que las expresiones de violencia sean más reducidas o menos intensas. Vamos a indagarlo. Indagamos la compasión hacia la etnografía en este pueblo durante varios meses y también, pues como no podía desapegarme de mi metodología experimentalista, pues me llevé las fotografías que utilizamos en el estudio por neuroimagen para además indagar qué sentían estas personas al momento de ver las fotografías. No las podía llevar a Querétaro o a Ciudad de México para hacerles una neuroimagen, pero podía conocer su experiencia comunicada al ver las fotografías. Y una de las experiencias más mencionadas fue justamente la compasión, pero en maya no existe la palabra compasión. De hecho, en maya no existe un término para denominar emoción. ¿Cómo puede experimentar compasión alguien si no tiene el concepto para nombrarlo, ¿no? Aquí está una respuesta de la señora Pascuala en torno a qué es la compasión. Señora Pascuala, usted me dijo que sentía compasión con algunas de las fotos de los nenes. Si me tuviera que explicar qué es la compasión, ¿cómo me lo explicaría? Pues igual que te digo, compasión y digo pena, tristeza, ya una vez que digo, ya tengo el vasco yo te diré de compasión que yo. Oggi veo tu yo capete, más cariño tío, más hábil o de compasión donde siente tristón de humano.
Si alguien de ustedes habla maya, pues seguramente entendió. Si no, seguramente pudieron notar que la única palabra que decía en castellano era compasión. No existe un término para denominar compasión en maya, es una importación del español a la lengua maya. También refiere a esta experiencia de pena, de tristeza, cuando ve imágenes como de este nené, ¿no? Se lo denominaban allá, en situación de sufrimiento, que fue la imagen que más compasión provocó en las poblaciones mexicanas. En un rango de 1 a 9, tuvo un 9 limpio de promedio en intensidad de experiencia compasiva. Pero a diferencia de las poblaciones urbanas que evaluamos, cuando la señora Pascuala y otras personas de Quiní describían su experiencia compasiva, no se referían solamente al sentimiento, sino acompañado siempre de la acción. ¿Qué siente al ver esta foto? Compasión, tristeza, pena. Tristeza, pena tampoco, la decía en maya, tampoco existe. Tristeza, pena, lo recogería con amor, lo ayudaría. La acción y el sentir en la propia concepción de la compasión maya no tienen esta separación que sí se mostraba en las urbes, en los participantes de Querétaro y de Ciudad de México, y en otros estudios de otros países, en Alemania particularmente, y ni en las teorías, ¿no? Esa separación, acción, sentimiento, como parte de la disección que tenemos que hacer para expresar emociones, en la explicación maya no existía. En maya, que les decía, no existe un término para denominar emoción, lo más cercano es el prefijo, el sufijo ool, que etimológicamente significa corazón y que significa vínculo. Ool también se refiere al brote de una planta. Cuando hay una planta y le está creciendo una ramita, esa ramita es ool. Quiere decir, es parte de esa planta, pero no es la planta total. Eso es un ool. Ese es el término que utilizan para definir muchos de los estados de ánimo, no emociones, estados de ánimo. Por ejemplo, pexaol, que se traduciría literalmente como corazón pellizcado, se comprende como mi estado de ánimo está triste, y así es la traducción. Mi estado de ánimo está triste. No soy yo, no es todo mi ser el que se entristece, es mi estado de ánimo, que es una parte fundamental de mí, pero no yo. Eso concede, parece ser a la cultura maya, una capacidad de regulación emocional mucho más alta. Los pobladores les parecía a veces chistoso, ¿no? Esta idea de ir y golpear algo para sacar tu ira, es que eso habla de una enfermedad mental. La ecuanimidad era la actitud reforzada desde la infancia, según las abuelas y las madres de esta comunidad. La ecuanimidad como actitud y la responsabilidad social. Dicen las abuelas mayas y las madres del pueblo que ellas notan que un niño ya es responsable cuando puede expresar que lo que hace tiene efectos en su comunidad. Cuando el niño comienza a expresar eso, entonces le dan libertad de tomar decisiones más autónomas, no importa qué edad comience a expresar. Esto crea un conflicto con varios sistemas nacionales, entre ellos, por ejemplo, el educativo. Si los niños a los 5 años deciden ir a la escuela, porque así lo deciden responsablemente y la madre y la abuela confían en esa decisión, pues va a la escuela. Pero si decide hacerlo a los 10 o 12 años y antes de eso seguir yendo a la milpa con su papá, pues lo llevan a los 12 años. Hagan entender eso a la SEP, está difícil, ¿no? Entonces, la noción de responsabilidad, la ecuanimidad como actitud culturalmente reforzada, una lengua en la cual la emocionalidad se comprende con una mayor capacidad de autocontrol, quizá es parte de lo que hace que en estas comunidades las expresiones de violencia sean diferentes y que pueda utilizarse de manera mucho más fácil la mediación de conflictos como como la principal vía para solucionar conflictos. Que mucho trabajo nos cuesta hacerlo en otras sociedades. Estos casos los compartimos ya después en el SICA, en el siguiente coloquio sobre agresión que se celebró 2 años después del de México, se celebró después en Roma. Ahí es donde tuve la oportunidad de conocer a David Adams. Y ahí
se discutió los avances o la acción real que el programa y declaración del 99 de Naciones Unidas había tenido. ¿Cuál había sido realmente el impacto? Y la verdad es que el impacto había sido bien poco. Y cuando se revisan los porqués del poco impacto, uno que sale más a cuenta es el Estado-Nación. Y parece que ese fue un error. Poner en manos de los Estados-Nación la construcción o el desarrollo de una cultura de paz. Un Estado-Nación cuya configuración en sí misma surge de una cultura de guerra. Un Estado-Nación donde su preocupación principal, salvo algunas excepciones, 3 o 4 en el mundo, es la militarización, en mayor o menor medida. Se tiene que poner en manos de la sociedad civil y de autoridades locales, más bien de la sociedad civil con apoyo de autoridades locales, el desarrollo de este programa de acción. Y para eso tienen que surgir y apoyarse formas innovadoras para la educación de estas premisas en cultura de paz. Y atender esa diversidad como se expresa con los pobladores mayas o los policías, para que esta innovación educativa. Entonces comenzamos ahí en 2009 a intentar reconfigurar esta propuesta de declaración y programa de acción para una cultura de paz, junto con David Adams. Ese es uno de los esfuerzos bajo esta idea, ¿no? En conjunto con el Colegio de México, se iniciaron una serie de programas formativos para servidores y servidoras públicos, para cómo tratar víctimas de violencia en nuestro país, que son demasiadas. Y también para formar líderes sociales que trabajan en colectivos y organizaciones con víctimas de violencia. Y formarlas ¿en qué? En cultura de paz. ¿Y con quién empezamos? Vamos a empezar con los policías federales. Convencimos a la Policía Federal de insertar un programa de cultura de paz y de empatía y de formación experiencial, donde los policías netearan y compartían realmente qué sentían y qué pensaban. En estos espacios seguros donde podían decir cualquier brutalidad, pero también cualquier cosa sensible que difícilmente pueden decir en otros espacios. Ese es uno de los resultados que vimos y que a mí me resulta un poco esperanzador. Antes de la formación, aplicamos algunas escalas psicométricas, estas son algunas de ellas, para evaluar ciertos efectos de esa intervención formativa. Y notamos, por ejemplo, que la angustia personal, esta faceta de la empatía que implica el contagio de la aversión y del sufrimiento del otro, el contagio casi automático, casi autónomo, se correlacionaba positivamente con el miedo a ser víctimas, el policía miedo a ser víctima de la propia sociedad. Quizá como consecuencia de sus propios actos o de la representación social que tiene. Y este miedo a la victimización también se correlacionaba con la dificultad para identificar sus propios sentimientos. Cuando termina la formación se reconfigura esta matriz de correlación, se incrementan los niveles o la capacidad de identificar sentimientos propios y de expresarlos, y de identificarlos en otros. Y mayor capacidad de hacerlo se correlacionó negativamente con la aceptación de los propios policías a utilizar la violencia como forma de control social. Es un dato muy chiquito, pero a mí me resulta muy esperanzador que en una formación de algunos pocos meses, los policías federales, ¿no? Una de las corporaciones con peores representaciones sociales en cuanto a su actuar, bueno, ya no existen, pero en ese entonces existían. El mero trabajo de expresión y lectura emocional propia y ajena y del contexto en el cual lo expresa, porque eso también se trabajaba, inhibiera o hiciera que por lo menos interrogaran el uso de la fuerza y de la violencia como forma legítima para mantener el orden social.
No conseguimos recursos para llevar esto a pruebas neurobiológicas con neuroimagen, pero bueno, se tienen los datos conductuales y creo que son esperanzadores en términos educativos. Y esto abrió la pauta justo para discutir este tipo de resultados en Colombia, en el 2015, en el siguiente coloquio sobre agresión y violencia, que ahí más bien debería haberse llamado violencia, paz en el posconflicto o reconciliación en el posconflicto. Porque justo lo que se buscaba era, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer los colombianos? Los acuerdos de paz estaban a un año, un poco menos de un año de firmarse. ¿Qué iban a hacer una vez que se firmaran los acuerdos? ¿Cómo iban a empezar a construir la paz acordada en La Habana después de décadas de guerra, de guerrillas y de violencia extrema? Y bueno, estas iniciativas propuestas, el caso colombiano es muy importante. Qué bueno que vamos a tener un colega de Colombia para que nos hable de la situación colombiana. Pero justo estas preguntas las trajimos a México para hacer otra siguiente indagación. En México todavía no estamos en una etapa de posconflicto. Creo que ni siquiera tenemos claro los diferentes conflictos que tenemos ni cómo intervenirlos todavía. Y estamos muy lejos de estar en una etapa post. Pero intentamos indagar por lo menos cómo perciben los mexicanos los conflictos. Y surgió precisamente de una plática a partir de lo sucedido en Bogotá en el 2015, y hablando sobre el caso de los mexicanos, de los hermanos sinaloenses sentenciados a muerte en Malasia, después de que fueron atrapados en un laboratorio de fabricación de metanfetaminas clandestino. Y bueno, en Malasia eso está penado con la muerte, pues fueron sentenciados a muerte. Y si recordarán la noticia, el Vox Populi se vertía en dos extremos, ¿no? Ciertos matices, pero había dos extremos muy claros. Aquellos que abogaban por la pena de muerte, que bueno, que se los llevaron, que los agarraron, ¿para qué los queremos acá de vuelta? Narcos, que los ahorquen, bla, bla, bla. Y el otro extremo que pugnaba por una amnistía internacional y un perdón humanitario y un regreso de los hermanos sinaloenses para ser juzgados en México. Al final fueron en el 2013 liberados, más por presión de la comunidad nacional e internacional que por el actuar consciente del gobierno mexicano, pero bueno, fueron liberados. Y cuando Víctor Hugo Michel, este autor, este periodista, va e indaga la historia de estos hermanos y muestra que son tres hermanos sinaloenses que se dedicaban a hacer tabiques y que fueron invitados, ¿no?, por el crimen organizado para participar en sus acciones, invitados entre comillas. Yo difícilmente podría rechazar una invitación de ese tipo si mi vida está de por medio. Y los llevan a Malasia. Entonces el juicio hacia los hermanos, el juicio social hacia los hermanos comienza a cambiar. La rigidez con la que se juzgaba su acto y su sentencia en Malasia comienza a matizarse. ¿Cuál es el efecto de la lectura de este tipo de noticias, de este tipo de eventos que pasan en el país en la mente de los mexicanos? ¿Cómo le damos lectura a la manera en la que los medios muestran la violencia en nuestro país? Decidimos agarrar cientos de noticias periodísticas de cosas que pasaban en el país, y con estudios pilotos y lecturas en varios grupos focales, definimos noticias que provocaban compasión, la emoción que nos interesaba estudiar, pero ya no solamente esta compasión, la denominamos aquí por fines didácticos negativa, esta experiencia de aflicción por la aflicción del otro, sino otro tipo de compasión que es poco manejado en Occidente, es algo más orientalista, que es esta experiencia de bienestar porque el otro está bien, ¿no? Y que también se considera compasión. Pero también el Schadenfreude, esta palabra que no tiene traducción al español, este término alemán, que yo sé que ustedes no lo han sentido nunca, pero a lo mejor les cuesta trabajo, pero es este bienestar porque te va mal. Lero por, ¿no? Este deseo de venganza. Lo más próximo al español sería la venganza, pero la venganza es una acción, no es un sentimiento en sí. El sentimiento detrás de la venganza sería justamente el Schadenfreude, ¿no? Y la indignación.
esta experiencia de malestar o de aflicción porque el otro le va bien, sobre todo si le va bien porque está transgrediendo cuestiones morales, ¿no? O acuerdos. Y ya una vez detectadas las noticias que desencadenaban estas emociones, las evaluamos. ¿Qué otros sentimientos desencadenan? ¿Cuáles son los sentimientos que se incorporan en esas emociones morales? Y aparecieron estos: compasión, amor, agrado, alegría, ira, odio, desagrado, tristeza. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de estas noticias, ¿no? Las que generaban compasión negativa. Pues sí, en efecto, la compasión se generó, pues la emoción más intensa, igual que intensa que el desagrado, e igual que intensa que la tristeza. Aquí los pongo en colores porque atendimos a esta propuesta de sentimientos a un círculo cromático propuesto por José Luis Díaz y Enrique Flores para diferenciar experiencias emocionales de lo frío a lo cálido en este plano cartesiano que va del elaborado a lo desagradable, de la relajación a la excitación. Pero nos sirvió mucho para visualmente observar cómo confluyen, ¿no? La compasión en este tipo de noticias se acompañaba de desagrado y de tristeza. Y es este desagrado y la tristeza los que predecían la noción de injusticia, de que esto que estaba sucediendo era injusto. En el caso de la compasión positiva también desencadenaban compasión, pero aquí se acompañaba casi como un espejo del agrado y de alegría. También había compasión de por medio, pero había otros sentimientos que la acompañaban. También se mostraba sufrimiento, pero se mostraba también la restauración de eso que causaba el sufrimiento. La narrativa, la manera en la que el sufrimiento se muestra, influye en la experiencia propia, aun cuando sea el sufrimiento en sí. En Schadenfreude no hay una emoción saliente, es casi como estos tapetes artesanales que se venden, ¿no? Se sentían compasión, por ejemplo, 2 hombres murieron prensados en un accidente automovilístico mientras huían después de matar a otras personas. Pues sí, siento compasión, pero también ira, pero también desagrado, pero también odio, pero también alegría, pero también tristeza. O sea, sí me da pesar sentirlo, pero qué bueno, se lo merece. Es decir, es mucho más difícil definir la experiencia ahí, está llena de elementos, ¿no? Pero lo que sí era claro es la noción de justicia. No importa que sienta, eso que pasó es justo. Era lo que prevalecía en la muestra de estas personas. ¿Y qué es lo que predecía la justicia? El agrado y negativamente la compasión. Entre menos compasión experimente hacia estos casos, porque no se lo merecen, desde el Schadenfreude, es justo. Y si me agrada, es justo. Una justicia basada en el agrado por el dolor del otro, porque se lo merece. Y la indignación, y aquí se había un claro sentimiento, el desagrado que predecía la injusticia. Y la ira, acompañada de desagrado. Pensemos en los sentimientos que están detrás de nuestras acciones y decisiones sociales, motivadas por el Schadenfreude, por ejemplo, por la indignación. Aquí estos datos los tendríamos que dialogar, me gustaría dialogarlos justamente con psicólogos sociales, con antropólogos, con aquellos que estudian esas experiencias, ¿no? ¿Qué pasó en el cerebro? Voy a mostrar solo los 2 resultados más salientes. Cuando poníamos a leer las noticias, hay un tiempo de espera en el que el cerebro comienza a actuar y se activaban regiones involucradas en comprensión lectora, lo que se esperaría. No había problema ahí en todas las emociones, excepto en una. Las noticias que provocaban indignación, así, en cuanto empezaban a leerla, ¡pum!, el cerebro se ponía loco. Activaba toda esa serie de regiones cerebrales que no se observaban en la lectura de otras noticias. Una matriz de activación cerebral que por estudios previos sabemos activaban regiones involucradas en experiencias de odio, de disgusto, de estímulos socialmente relevantes, en experiencias de envidia, de injusticia, en inferencia de estados afectivos de los otros. ¿Por qué la lectura de esta indignación, de esto que provoca indignación, es más saliente en el contexto mexicano? ¿Por qué la percepción de lo indignante pone a nuestro cerebro así, tan alerta? ¿Por qué no el Schadenfreude? ¿Por qué no las noticias que provocan compasión negativa y que exponen sufrimiento? ¿Por qué no incluso aquellas que muestran la restauración de una violencia o de un sufrimiento? ¿Por qué la indignación?
porque estamos en una sociedad indignada. Los mexicanos estamos indignados e iracundos. Y las encuestas en torno a la percepción social y de seguridad y de corrupción nos indican eso. Eso permea la manera en la que nuestro cerebro procesa esta realidad y motiva acciones sociales. ¿Cómo es una acción social de algo que consideramos justo, motivada por este tipo de indignación, por ejemplo? Eso también tendríamos que hablarlo desde la construcción de la paz. ¿Y cuál es el compromiso de los periodistas que cuentan estas noticias de esa forma? Porque así como pasó con los hermanos sinaloenses, pasa con muchos otros acontecimientos. No siempre es el evento lo que provoca la emoción, es la narrativa con la que se cuenta el evento lo que provoca la emoción. Y la compasión negativa. Había un momento del estudio donde se le pedía dentro del resonador, ya no hagas nada. Se daban varios segundos a la persona para que su cerebro volviera a su estado basal antes de poner la siguiente noticia. Eso pasaba en todas las noticias, excepto en las que provocaban compasión negativa. Después de leer una noticia que les provocaba experiencias de compasión negativa, esta aflicción por la aflicción del otro, aun cuando ya no hicieran nada, aun cuando ya no estuvieran leyendo la noticia, ya estuvieran en total oscuridad, su cerebro seguía trabajando en regiones involucradas en la observación del dolor social, en imaginería, como reconstruyendo lo experienciado y lo leído, rumiando. Pensemos la consecuencia de esto, por ejemplo, en una sociedad que constantemente está expuesta a este tipo de eventos, de noticias, y contados de esa manera ruda, despojada de todas las acciones prosociales detrás de lo que implica la violencia, y que estamos rumiando todo el tiempo tristeza, dolor, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la consecuencia en términos de salud mental? Entonces, ¿cuál es la vía? ¿No contarlo? Pues se tiene que contar, se tiene que difundir, se tiene que hacer ver esos actos violentos. ¿Cómo le vamos a hacer para contarlo sin provocar esto? O hacemos una escuela especializada en psiquiatras para atender esto, no sé. Entonces aquí entra en juego otra propuesta de la cultura de paz, el periodismo de paz. En México tenemos una gran periodista de paz, Cristina Ávila Cesati. Les recomiendo este libro, La paz que sí existe, que el periodismo ignora, que es no contar, no ignorar la violencia. No es un periodismo rosa que habla solamente de cosas bonitas. Es contar la violencia, sí, pero donde se incluye en su narrativa aquellos personajes que en diferentes niveles y ámbitos están alrededor y dentro de estos actos violentos para dirimirlos, o matizarlos, o mediarlos. Un caso extremo, por ejemplo, retratado en este libro, es la nieta de Milosevic, el dictador serbio, que en el momento en que su abuelo estaba haciendo esta brutalidad en los Balcanes, ella estaba creando comunidades de resistencia para atender las consecuencias de la violencia de su abuelo. Y eso no lo sabemos. Igual que muchos no saben que existen las patronas, por ejemplo, ¿no? De eso se trata el periodismo de paz. Contar el contexto de violencia, pero también todo lo que la acompaña y que nos permite mantenernos. Finalmente, con todo esto, llegué a la UAM, esta palabra que me recibió con los brazos abiertos. Y ahí decidimos hacer un proyecto, también con esa idea de cultura de paz, pero nuevamente, como no hay cabida para la cultura de paz dentro de la academia y dentro del CONACYT, vamos a hacer otro proyecto que atienda un problema nacional que sea de nuestro interés en el área de neurociencias, pero vamos a intentar verlo desde la cultura de paz, aunque no la mencionemos como tal. Y si lo que habíamos aprendido hasta ese momento era cierto, ya no era, las neurociencias nos quedaban cortas. Teníamos que iniciar un proyecto en el cual desde el principio logramos con antropólogos, psicólogos sociales y otras tantas disciplinas para entender eso que nos interesaba. Iniciamos el estudio transdisciplinario de sustancias psicoactivas, empezando por los inhalables, las sustancias inhalables, que incluía modelos básicos
animales, experimentales, evaluaciones neuropsicológicas y psicológicas en usuarios de estas sustancias, registros etnográficos, interpretaciones antropológicas de esos usuarios en sus contextos e intervenciones psicosociales y educativas basadas en los resultados de las 3 aproximaciones previas. Esos son los resultados algunos de los resultados de los estudios básicos. La exposición a tolueno, principal componente de las sustancias inhalables psicoactivas, provoca pérdida de neuronas, alteraciones en la memoria y conducta adictiva. ¿Qué pasa cuando estos ratoncitos que son expuestos a estos inhalables se meten a un ambiente llamado enriquecido en donde pueden desplegar sus comportamientos cual roedores, donde pueden anidar, donde pueden tener contacto sociosexual, donde pueden rascar, donde pueden buscar su comida, investigar, hacer ejercicio? Se recuperan las neuronas perdidas, por lo menos en el hipocampo, se recupera la memoria deteriorada y se reduce y en algunos casos se desvanece totalmente la conducta adictiva manifestada por el tolueno. Sí, la adicción implica un ineludible componente cerebral. Toda la sustancia adictiva le pega se acopla a los receptores dopaminérgicos que favorecen la liberación de dopamina y hacen que aprendamos de manera muy reforzante que esa sustancia me otorga placer. Y la voy a consumir de manera cada vez más compulsiva porque, cual humano mamífero, tiendo a repetir aquello que me provoca placer. Y luego la tengo que comenzar a usar para evitar el displacer que me provoca no usarla. Sí, todo eso es cierto. Pero esta neurobiología del sistema cerebral está dentro de un contexto y de otros elementos que también me pueden provocar placer, como es el juego, la conducta sexual, la conducta social, la búsqueda, la exploración. Y cuando el animal se le coloca en este ambiente, quizá el cerebro hace uso de estos otros elementos para reforzarse. Y la sustancia puede ser un reforzador más, una experiencia más placentera, pero no la única. ¿Cómo llegamos a hacer esto en seres humanos? Esa es la gran pregunta. Nosotros no somos ratones que vivimos en cajas de metacrilato y nos enriquecemos con puentes y tubitos de cartón. ¿Cómo sería el enriquecimiento social, físico, humano? Simbólico. Además, los humanos tenemos un enriquecimiento simbólico. ¿Cómo lo podíamos elaborar? Aquí los neurocientíficos nuevamente nos quedamos cortos. Tenemos que diseñar esta propuesta con otras disciplinas, con otras áreas. En la parte de evaluación humana voy a mostrar aquí nada más un caso. Tenemos el caso de Kalusha, que así le pidió que le llamáramos en el estudio. Un joven de 31 años al momento del estudio que vivía en las calles desde los 12 años, consumía inhalables en promedio 1 litro de solventes a la semana, desde hace 15 años, ¿no? Desde los 15 años de edad. Y vive en las calles, con toda la brutalidad que implica vivir en la calle. Y nos muestra, ¿no? Se muestra cómo usan la mona. Hicimos una resonancia magnética y vemos aquí su cerebro. Quizá algunos no están tan familiarizados, pero estos huecos enormes que vemos al centro se llama dilatación ventricular. El lugar de nuestro cerebro que produce líquido cefalorraquídeo y permite limpiar el cerebro de los tóxicos está prácticamente dañado en estas personas, provocados por el tolueno. La molécula del tolueno atraviesa la barrera hematoencefálica, la hace permeable y hace que no solamente entre el tolueno al sistema cerebral, sino otros tantos tóxicos y cochinadas y desechos que tienen nuestras células y que van por el torrente sanguíneo. El cerebro se intoxica no solamente de tolueno, sino de desechos y de tóxicos que están en nuestra sangre. Provoca un daño tremendo. Una falta de diferenciación de materia gris y blanca, que habla de pérdida de conectividad. Cuando el neuroradiólogo vio este cerebro, dijo, pero a él ya dale un poco más bien como neurorehabilitación como paliativa, ¿no? Para que ya pase. Pero no. Vemos que Kalusha trabajaba todos los días, ayudando a alguien en el mercado, para tener para su mona, sí, pero también para buscar dónde dormir esa noche, cómo cuidar a su novia, qué comer. También se iba a jugar con sus carnales abajo del puente de fútbol. En el estudio fue siempre muy cooperativo, seguía bien las instrucciones.
a pesar de que tenía una pérdida de conectividad en la región orbitofrontal. ¿Qué pasa aquí? Cuando vemos la calle y vemos el actuar diario de Kalusha y de muchos otros, notamos que la calle es una cuestión brutal y vivir en la calle es algo de lo más brutal que existe. Pero también los dota de estímulos constantes, diferentes lenguajes que tienen que utilizar para comunicarse entre ellos y con los que no son de calle, para sobrevivir, buscar lugares, espacios, una memoria espacial tremenda para moverse de un lugar a otro. Es decir, los dota de una serie de estímulos, paradójicamente, en que los enriquece para menguar los efectos de los inhalables. Y eso nos hace pensar las propuestas de internamiento que consisten en meter a la persona a un centro y lo despojan de toda esa estimulación, ¿no estará siendo contraproducente? ¿No tendríamos que estar haciendo intervenciones in situ en la calle? Pero es que eso implicaría asumir que la calle es un espacio a veces decidido para vivir, híjole, ¿no? Y eso implicaría vivir, de aceptar que los pobladores callejeros tienen también el derecho para vivir y habitar esos espacios, híjole, ¿no? Entonces ya la cosa ya no comienza a ser tan fácil. En este estudio tenemos, en ese estudio de neuroimagen, solo una N de 1, el caso, es un estudio de caso. Por muchas cosas, entre ellas, porque no pueden entrar personas con tatuajes a la neuroimagen, ni con rasgos, ni con vestigios de metal, alguna esquirla, alguna punta, con tatuajes a base de tinta de hierro, como son los tatuajes verde. Pues encontrar un poblador callejero que no tuviera estas características era difícil, y que fuera un solamente consumidor de inhalables y no consumiera ninguna otra cosa. Eso también era algo muy interesante. Kalusha decía, yo solo uso inhalable. Sí, yo sé que soy adicto al inhalable, al activo, pero yo no uso ni marihuana ni cocaína porque te hace daño. Es más, ni siquiera fumo, ni siquiera tomaba alcohol. O sea, ese supuesto descontrol que provoca las sustancias psicoactivas, sobre todo en un poblador callejero, que hace que se le despoje de su autonomía y voluntad para decidir su propio consumo y su actuar, no estaba presente en Kalusha y en muchos de los participantes. ¿No será más bien esta una visión surgida de la medicina ortodoxa o de la psiquiatría biológica ortodoxa que ignora la experiencia del paciente y no incorpora en su conocimiento esta autonomía? Y no es quizá esta visión de que la sustancia despoja a la persona de la voluntad, lo que ha fomentado la política prohibicionista de drogas y la política de atención centrada en como única alternativa al internamiento. Pero bueno, en parte tenemos solamente un caso porque para poder hacer este caso, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, pues necesitaba un ID, una identificación oficial. Híjole. Pero además necesitaba comprobante de domicilio, un poblador callejero. Y además, como era poblador en vulnerabilidad, la firma de un padre o tutor que se hiciera responsable del estudio. La persona estaba ahí, afuera del instituto, de un instituto público de salud. Entonces, con él lo pudimos hacer porque pudimos encontrar su CUR, porque en algún momento fue hospitalizado y ahí se lo sacaron. Yo me puse como tutor, pusimos mi casa como domicilio, etc. Pero, ¿y los demás? Entonces, esto hace que este tipo de investigaciones, el científico ya no solamente se centre en el conocimiento dado por el participante. Tenemos que tener cierta vena activista y revoltosa para ir y armarla de tos en esas situaciones. Es lo que va provocando el cambio institucional. Y bueno, finalmente en la cuestión antropológica, pues sí, notamos que las personas que viven en la calle se organizan, escuchan bien atentamente los efectos de las sustancias, crean sus propias estrategias de reducción de daños y riesgos para usarlas. Detectamos una red de venta y distribución de inhalables a cargo de mujeres, lo cual nos fue muy interesante, porque esta venta de red de inhalables que inicia aquí con la fabricación en la colonia Morelos, en la colonia Guerrero, perdón, se fabrican
tanques, ¿no? Garrafones de activo. En realidad no sabemos qué están consumiendo los jóvenes. Se rompe esta idea de que el inhalable es esta sustancia, el tiner o la gasolina que van a comprar las personas o los chavos a la papelería y que con la mera prohibición de venderlos a los menores de edad es suficiente. No es cierto. Hay un mercado negro de inhalables que se fabrican a partir del tolueno y de otros derivados del petróleo que se llegan acá de manera clandestina en un país petrolero. Entonces, y son esos insumos los que usan muchos pobladores y pobladoras callejeras para con la venta lidiar la falta de salud. Paradójicamente, de ahí sacan recursos para lidiar con la falta de atención a salud que tiene esa población. Para sobrevivir económicamente, hay chicas en la calle o que solían vivir en la calle que a través de la venta de inhalables han costeado la educación de sus hijos. Y para hacer comunidad, sobrevivir, la venta y uso de inhalables les permite crear comunidad. Entonces, cuando conocemos esto, esta visión más criminalizadora y simplista en torno a la vida en la calle y a la visión negativa de la venta de inhalables comienza a matizarse. Pues nadie en su sano juicio promovería el uso de los inhalables como droga recreativa. ¿No? Con la marihuana se puede pensar, incluso con algunas otras cosas de diseño. Con los inhalables es impensable, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer además con una sustancia que no es ilegal en su fabricación ni en su uso y que está bien acomodadita en nuestros estantes y anaqueles en la casa para limpiar las tuberías, ¿no? Tenemos que pensar otra forma de intervenir y políticas de drogas diferentes y menos criminalizadoras. Para poder hacer esto, los estudiantes de este grupo, de nuestro equipo de trabajo, y los investigadores del equipo de trabajo, nos dimos cuenta cada vez más que requeríamos una formación muy particular. Entonces, creamos un modelo neurosocial de la empatía, conocimiento que teníamos sobre las diferentes regiones cerebrales involucradas en la empatía. Definimos una serie de procesos emocionales y cognitivos involucrados en la empatía. Sí es de experiencia emocional, pero también mentalizar, pero regulación emocional, distinción de yo con el otro para que no me contagie, etc. Y con todos estos procesos dijimos, bueno, ¿cómo vamos a usar estos procesos para entender la empatía en sí, pero para hacerla uso, que sea parte de una metodología de trabajo para comprender de manera transdisciplinaria este tipo de circunstancias o de fenómenos de sustancias psicoactivas y violencia? Entonces, creamos este modelo, ¿no? Lo voy a ilustrar con esto. Imaginemos la ilustración que hicimos para el capítulo donde pusimos el modelo, por eso está en inglés. Imaginemos una escena social donde llega un académico, un estudiante formado en intervenir transdisciplinariamente y se encuentra por primera vez con el poblador de calle, consumidor de sustancias, rodeado de instituciones de derechos humanos, de la visión de la salud en instituciones de salud, las creencias religiosas, las instituciones educativas, etc. Comienzan a generarse toda una serie de procesos. Definimos 20 procesos, ¿sí? Que inician con lo que desencadena en el propio observador, la respuesta fisiológica que tiene y que tiene que estar monitoreando constantemente, pero también la que se desencadena en el otro, en el percibido, la lectura que se dan mutuamente a partir de esta experiencia propia que están sintiendo, pero experiencia que se desencadena no solo por lo que están viendo en ese momento, sino por su propia historia de vida. ¿Qué tanta conciencia tienen los estudiantes o los académicos de su propia historia de vida, influyendo en la manera en la que están percibiendo a esa otredad a la que pretenden comprender? ¿Cómo esta experiencia está fusionándose y está implicando un contagio? ¿Qué tan consciente estoy de ese contagio? Para poder dar una lectura que no surja desde ese auto. ¿Qué tanto me voy a permitir contagiarme de ese estado del otro para experimentar o acercarme a lo que siente sin que tampoco invada y comienza a crear una alteración de salud, ¿no? Emocional? ¿En qué forma esta experiencia está conjugándose con mis creencias, con mis juicios, para tomar una decisión de qué hacer? ¿Cómo me voy a diferenciar del otro aun cuando tenga esta fusión? Para percatarme de que aunque quiera empatizar y comprender su experiencia lo más posible, no soy ese otro.
¿Qué tanto esta experiencia está siendo influida por mi historia evolutiva cual primate, cual Homo sapiens? Y que me fomente el contacto, ¿no? La sonrisa como expresión. ¿Y qué tanto tengo que regular eso en ese contexto? Pero el asunto no solamente es la diada. Hay otras tantas diadas, o tantas personas que están teniendo esos mismos procesos y que posiblemente estén influyendo con sus miradas, con su actitud, con sus acciones, la acción de esta diada, de mi diada de interés. ¿Qué tan consciente estoy de la manera en la que esta comunidad influye, la manera en la que comprendo al otro? ¿Cuáles son las instituciones de salud, religiosas, de derechos, educativas, que permean las creencias y las actitudes de estas otras personas y las mías propias? ¿Y cómo puedo modificar desde esta percepción del otro, o por lo menos detectar esos insumos que esas instituciones otorgan para que sea ver al otro de una manera diferente? ¿No? Aquí ya la labor metodológica y académica comienza a tener un poco un tinte activista, ¿no? Son 20 procesos que definimos y que han confluido, bueno, y que me hacen ver necesariamente actuar interdisciplinariamente. Ya no solo inter, trans, tenemos que mezclarnos en los métodos del otro, escuchar sus formas, sus experiencias, sus metodologías, intentar integrarlas a las mías. Sí, están los neuroimagenólogos viendo qué pasa en el cerebro, los biólogos experimentales viendo qué está pasando en las hormonas cuando se desencadena este proceso, pero también los antropólogos, etnógrafos, psicólogos sociales, que están intentando definir las interacciones de esta diada y de quienes la rodean, pero también los filósofos que están preguntando, pues, realmente, ¿qué estás viendo ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es la empatía? ¿Qué es el otro cuando hablamos del otro? ¿No? Y los etólogos, para no perder de vista que todo esto se da en un espacio ecológico que ha cambiado a lo largo de miles de años, pero que también ha definido el cuerpo, la forma y las expresiones humanas. Y los historiadores y a los sociólogos para que comprendamos la estructura en la cual eso se está dando. Es que los estudiantes de este proyecto tienen un gran peso sobre sus espaldas, pero son muy entrones y afortunadamente con toda esta información y esta formación, crearon el proyecto Psicocalle Colectivo, que sí somos antropólogas, ingenieros biomédicos, biólogos experimentales, psicólogos comunitarios, tenemos en común la pretensión de la paz, tenemos en común el intentar comprender las sustancias psicoactivas, pero pues la academia, el laboratorio, la resonancia magnética, el cubículo ya nos queda corto. Entonces decidieron hacer este colectivo, primero estudiantil, después integramos investigadores, para hacer intervención comunitaria y hacer investigación-acción, formular sus hipótesis académicas en sus proyectos a partir de lo que realmente ven en la calle, aun cuando su proyecto fuera trabajar con ratones en el laboratorio, divulgar la afectación de los consumos de los efectos de las sustancias psicoactivas, pero también sistematizar el conocimiento que los usuarios de esas sustancias tienen en las calles. Sistematizarlos y hacerles ver que ellos ya conocen formas para reducir riesgos y daños e incluso propuestas para políticas públicas para ser llevadas a instancias del gobierno de la Ciudad de México. Por eso era incluso insuficiente, hacía falta una dirección. Las declaraciones y manifiestos a veces pues, son como textos aburridos, ¿no? Pero a veces nos dan guías. Entonces, el colectivo Psicocalle retomó el Manifiesto 2000 para una cultura de paz, que surgió en el sistema de Naciones Unidas como propuesta acompañada de la Declaración y Programa del 99. Es un manifiesto muy pequeñito, con propuestas de acción o guías de acción muy concretas, pero que a este colectivo le sirvió justamente para trazar sus guías. De tal forma que no solamente estamos haciendo experimentación, decían ellos, investigación científica y desde la acción, sino necesitamos construir paz. ¿No? Aquí es uno de los estudiantes explicándole a los chavos, a las niñas de este barrio cómo funciona el cerebro, ¿no? Y usando el pretexto, el cerebro y los colores como pretexto para prevenir el uso de sustancias. Y hay dos elementos claves de este colectivo, que cual colectivo universitario mantenemos. El derecho humano a la ciencia
y la resolución de Naciones Unidas del 88, que nos lleva a necesariamente mantener un diálogo entre nosotros y con dirigentes políticos y aquellos que toman decisiones sobre los insumos de la ciencia. Eso es lo que está en la mente de estos chavos hoy. Incluso más difícil que el mantener el diálogo con dirigentes políticos es entre ellos. Ahí les encargo cómo dialoga un biólogo experimental con una antropóloga social para comprender el mismo problema. Pero es este mismo diálogo y dificultades las que tenemos como académicos cuando intentamos hacer proyectos interdisciplinarios. Cuando tienen un trabajo en común, un punto en común de trabajo, es más fácil dirimir estos celos a veces disciplinarios. Aquí están ellos platicando con reuniones que por fin se logró hacer con la CIVISO, con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, para que funcionarios sean también formados en esta visión empática y de aproximación para cómo tratar a los pobladores callejeros que consumen sustancias. Aquí están los estudiantes yendo a barrios a informar sobre efectos de las sustancias, sí, pero también derechos humanos, para que las personas también sean agentes de sus propios derechos y los puedan exigir. Y aquí, dicen ellos, están tomando las calles para dar información en general en actividades que son cada vez más, o sea, llegan a hablar de drogas y cada vez son más chavos los de la calle, que ya no solo van personas, pobladores callejeros, van otras personas de la comunidad para escuchar esta propuesta de política de drogas más responsable, pero también para proponer. Y pues ya, con eso cierro, pero bueno, les voy a dejar un video justo para que conozcan ese trabajo, un video hecho por otro de los chavos, como esa forma de construcción de paz y del derecho humano a la ciencia exige por parte de este grupo, de nuestro grupo de investigación, siempre hacer cada año una actividad divulgativa con el mayor impacto posible. Voy a darte una vez las gracias a mis colegas que han hecho posible todo esto. De diferentes instituciones, diferentes disciplinas, antropología, farmacología, neuroimagen, física médica, neurociencias, políticas públicas, y por supuesto a mis estudiantes, ¿no? Biólogo, farmacólogo, antropóloga, psicólogo comunitario, ingeniero biomédico, neurocientífico, psicofisiólogo. Eso también nos hemos acompañado de artistas. Para nosotros poder hacer ese trabajo, necesitamos ver otra forma, un poco también gozosa de ver esta brutalidad, ¿no? Llegó un punto en el que yo ya no hacía trabajo de campo. Me dedicaba a coachar a mis estudiantes cuando llegaban deprimidos después de hacer trabajo de campo. ¿No? Y una de las rutas que encontramos es acompañarnos de artistas de la calle y de artistas de la brutalidad para que el trabajo con esa brutalidad fuera también gozosa, que lo viéramos desde una perspectiva donde también se apreciara la belleza, reconocer que aún en esa situación de la brutalidad había espacios para expresar el amor, lo bello, la camaradería, y que a veces ignoramos que están presentes porque nos centramos solamente en la brutalidad. Entonces, ahora sí les dejo con el video para cerrar. El problema no es su consumo en sí, el problema no es nada más tratar a la persona en un consultorio y en un centro 3 meses y luego sacarlo. El problema es qué lleva a la persona a abusar de un consumo. No consumir, casi todos consumimos café, té, tabaco, un poco de alcohol y casi para nadie es un problema. Otros modelos de intervención están encaminados a que la solución específica sea dejar de consumir. Sin embargo, el dejar de consumir no significa que las demás áreas de su vida se vayan a reparar o a transformar. Esta es la Ciudad de México, y de acuerdo al Censo de Poblaciones Callejeras de 2017, tan solo en ese año había 6,754 personas viviendo en las calles de la ciudad. Según ese mismo censo, los inhalables son la droga de mayor consumo en esta población, constituyendo así la sustancia psicoactiva que mayor riesgo aporta a su salud física y mental.
Los inhalables son productos químicos como el thinner, la gasolina, los esmaltes y los pegamentos. Su uso es común en la industria, así como en distintas labores como la zapatería, la serigrafía e incluso poner uñas en un salón de belleza. La característica compartida entre estas sustancias en apariencia tan dispares es que son volátiles, es decir, se evaporan fácilmente, por lo cual además de su uso en el ámbito laboral, también pueden ser utilizadas para su inhalación con intención de provocar efectos psicoactivos. Y en este sentido, su estudio entra dentro del campo de la investigación de sustancias psicoactivas y de adicciones. Aquí mismo, en la Ciudad de México, en septiembre de 2018, un pequeño grupo de estudiantes e investigadores universitarios crearon el colectivo comunitario Psicocalle. A través de esta iniciativa están proponiendo nuevas formas de abordar el problema del consumo de inhalables y de sustancias en la población de calle, con un enfoque interdisciplinario basado en neurociencia, psicología y antropología. Y bajo el eje de la investigación sobre el consumo de inhalables, proponen utilizar la ciencia para mejorar las intervenciones que se realizan en poblaciones vulnerables en situación de calle. Soy Roberto Mercadillo, psicólogo y neurobiólogo, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y de CONACYT. Soy miembro de Psicocalle desde hace 2 años. Yo soy Luis Guerrero, soy psicólogo social comunitario por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, egresado de la Facultad de Psicología. Formo parte de este colectivo. Un colectivo que no solamente nos interesa la intervención en sí misma, y no solamente nos interesa la acción social y atender uno o algunos problemas sociales, sino además lo intentamos hacer desde una perspectiva basada en la investigación científica, en el conocimiento científico y en la forma de sistematizar en una metodología que adoptamos desde la ciencia. En modelos básicos, lo que hemos observado es que los animales que están expuestos a estas sustancias presentan pérdida de neuronas, lo cual se acompaña de alteraciones muy importantes en la memoria y del desarrollo de una conducta adictiva. Sin embargo, cuando estos animales se colocan en ambientes enriquecidos, es decir, donde pueden explorar, jugar, desplegar sus comportamientos naturales, como el anidamiento, la conducta sexual y convivir socialmente en general, se recuperan estas neuronas que se había perdido por el inhalable, y esto implica también una recuperación en la memoria y una reducción y a veces eliminación del comportamiento adictivo. Y eso nos lleva a pensar en modelos de intervención humanos que no se basen solamente en internar a una persona y despojarla de todas sus funciones sociales, sino en hacer intervenciones in situ que más bien estimulen en la calle todas estas capacidades sociales y cognitivas que pueden eliminar los efectos de los impactos. Hemos, por ejemplo, evaluado con herramientas encefalográficas y polisomnográficas la función cerebral y autónoma de personas que viven en la calle y que consumen inhalables, pero interpretamos los resultados no solamente desde la manera clínica, sino que vamos a la calle, observamos cómo duermen, dónde duermen, cuánto duermen, en qué momentos duermen, y eso nos permite entender más por qué está pasando esto en su sistema nervioso. Y nos permite entonces integrar un poco más estrategias de reducción de daños basadas en el sueño, pero adaptadas a su forma de vida. El descanso y el sueño mengua buena parte de los efectos de los inhalables, y esto es importante porque varios de los albergues donde ellos podían descansar y dormir han sido sustituidos por centros de internamiento. La investigación básica, realizada por miembros de Psicocalle, se inserta dentro de la visión experimental de la adicción que comenzó a finales de 1970 con las publicaciones del psicólogo canadiense Bruce Alexander, quien mostró por primera vez el potencial del enriquecimiento ambiental para revertir conductas adictivas. Sin embargo, las implicaciones de trasladar el concepto de enriquecimiento ambiental a humanos aún hoy resultan controversiales. Nosotros nos desapegamos de estas nociones como adicción o personas adictas, sino que hablamos desde un esquema comunitario, desde un esquema social, donde entendemos cómo surge el consumo de una sustancia. Salvo casos muy excepcionales que sea realmente una disposición biológica, en realidad el problema es una exclusión, un estigma con el que viven, hacia adentro de la familia, hacia adentro de la comunidad, hacia adentro de la sociedad. La estrategia de psicocalle colectivo es un proceso en el que se identifican necesidades o problemáticas que intersectan a las personas en situación de calle
las discutimos y problematizamos con las personas habitantes de calle, para que de esa forma identifiquemos desde su perspectiva, desde sus recursos, cómo es que nosotras podemos favorecer un cambio o una transformación de ese espacio social o de ese contexto. Tomamos esta información, moldeamos estrategias de trabajo y a partir de esa estrategia de trabajo generamos una acción en la que, dependiendo del objetivo de la acción, sensibilizamos, informamos, dotamos de herramientas, capacitamos o podemos hacer alguna otra actividad que tenga otros impactos con la comunidad. Lo que tratamos de hacer es que las personas se hagan responsables de sí mismas, tomen ese sentido de agencia para que podamos entender de una forma sensible el impacto que tienen estas sustancias en sus cuerpos. Y justo que la persona tome la decisión de si quiere o no quiere tomar una sustancia. Esta información que puede llevar a decisiones responsables sobre el consumo tiene que hacerse in situ, en los lugares donde las personas se encuentran. Y esto favorece además que no solamente son las personas que están consumiendo y a las que estamos interviniendo las que entran en la acción, entran también otras personas en su comunidad. El aporte de Psicocalle reside en que contempla como causas fundamentales del abuso de sustancias en población callejera la vulnerabilidad, el estigma, el rechazo al consumidor y el rechazo a lo callejero, sumado a lo que la sustancia causa en el cuerpo. Así, la atención que pretenden brindar no se enfoca solo en el cuerpo, solo en la causa social, sino en entender ambas cosas al mismo tiempo, pero desde una perspectiva científica, buscando además que este tipo de atención se incorpore a las políticas públicas. El desempeño colectivo, lo que estamos tratando es que las políticas públicas recurran al conocimiento científico para que de esa forma desarrollen sus estrategias de atención y protocolos de actuación con las personas que se consumen. Si existe eso, a ver, ¿por qué las personas de calle no quieren ir a dormir ahí? Porque no están hechas esas instancias desde las necesidades de las personas. Están hechos desde lo que yo, institución, pienso que necesitan las personas. Por eso tienen estados. De defender la idea de que se requieren más albergues dignos y espacios de descanso dignos para que las personas que viven en calle vayan ahí, tengan momentos y días de descanso, como una estrategia no solamente de inclusión social y de atención social, sino un mecanismo para reducir los efectos dañinos de las sustancias psicoactivas. Varios de los albergues en Ciudad de México que se enfocaban en eso, aparte de que estaban en malas condiciones, se han eliminado para sustituirlos por centros de internamiento para rehabilitación. Creemos que nadie tiene que ser lo opuesto, tiene que favorecerse más estos lugares donde la gente pueda ir y descansar de manera digna y reducir los espacios de atención y internamiento en el lugar. Muchas gracias por escuchar tan atentamente. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti. Un aplauso. Sí, gracias.